Hola. Sí, buenas noches, estimados socios y amigos de la Asociación Técnica Peruana. Hoy vamos a tener una nueva actividad gracias a vuestra participación y gracias a ustedes por compartir su tiempo con nosotros. En esta oportunidad tenemos, gracias al auspicio de Betty Chino Legrand, al entusiasmo de su coordinadora, Barbarita Martínez, y a la experiencia y participación del ingeniero George Blanco, tendremos a partir de hoy y durante 3 días, hoy, mañana 9 y el miércoles 10, el tema relacionado con el diseño de sistemas de baja tensión y tableros eléctricos aplicando software de Legrand. Yo quiero en estos momentos dejar ya a ustedes con el ingeniero George Blanco para que dé inicio a su presentación. Ingeniero George, por favor, tiene usted el uso de la palabra. Ok, gracias, colega Alejandro, o amigo Alejandro. Buenas noches a todos los colegas, a todos los amigos que de repente algunos ya los conozco. Nuevamente, juntos para compartir un momento más de experiencia respecto de lo que hacemos nosotros, ¿no? En diferentes partes del sector, ¿no? Ya sea como ingenieros, como supervisores, proyectistas o instaladores, no lo sé, ¿no? En diferentes campos. Pero básicamente hoy estamos en conjunto con la AEP brindando una serie de charlas, empezando día lunes, vendrán otras charlas los días siguientes. Y en este caso muy particular, como lo mencionó el ingeniero Alejandro, es básicamente el uso del software que tiene Legrand para el diseño de instalaciones en baja tensión, ¿no? Es un software muy potente, dado que no es reciente, tiene larga data de hace algunos años, que se viene perfeccionando porque necesitamos herramientas potentes para tener mejores diseños, ¿no? Y diseños más completos, que estén en conformidad con los estándares internacionales. Y ir avanzando en estos temas, sobre todo en esta parte del diseño en donde regularmente pues trabajamos con nuestras hojas de cálculo, ¿no? Haciendo nuestras macros, ¿no? Para el cálculo de corrientes, de capacidades, de potencias, de corrientes de cortocircuito, que es un avance, pero no podemos ver el sistema funcionando como sistema, ¿no? Y esto induce a un error, ¿no? O sea, cuanto más veces ingresamos información y no está automatizado estas cosas, la probabilidad de error siempre es mayor, ¿no? Y no estamos viendo todo el panorama completo, ¿no? No vemos cuál es la trascendencia si modificamos algo en un punto y hasta dónde llega esa trascendencia si hago alguna modificación, ¿no? De repente no. Entonces el software es una herramienta, el software no es el ingeniero, el software no es el analista, el software no es el supervisor, es una herramienta más, una herramienta potente que me facilita grandemente y ayuda y acorta el tiempo para establecer cálculos, ¿no? Pero en función de esos cálculos tendré la facilidad de concentrarme en la coherencia de los mismos
Si hay que modificar, se modificará, si hay que adecuar algo, se adecuará, pero es finalmente el ingeniero quien toma la posta, ¿no? Entonces, este software que están viendo en la pantalla es el software para diseño de sistemas de distribución en baja tensión de la marca Legrand, ¿no? Se llama XL, aquí está en la parte superior, XL Pro 3 Calcul, ¿no? Así se llama este software. Y obviamente este software es importante para sistemas, pues, para diseñar sistemas de distribución medianos y grandes, ¿no? Si tengo un tablerito chiquitito, pequeño, bueno, un poco que, como quien dice, demasiada máquina, ¿no? Entonces, para sistemas un poquito más complicados, ¿no? En donde necesito más acuciosidad del tema. Si, por ejemplo, voy a diseñar, no sé, el sistema eléctrico de la nueva sede de la Superintendencia de Banca y Seguros, necesito un software como este. ¿Puedo hacerlo de la manera tradicional? Claro. Hasta ahora, la gran mayoría de proyectos se basan y se efectúan de la manera tradicional, ¿no? Con tu hoja de cálculo, ¿no? Con tus parámetros que uno ingresa o la información, pero como les mencionaba al principio, no hay una automatización más completa y no estoy viendo el panorama cómo está funcionando y aún me falta mucha información, ¿no? Regularmente con ese esquema me falta mucha información, ¿no? Y no solamente eso, porque no me permite hacer una selección adecuada del equipamiento, ¿no? Y a veces también se cae en el simplismo de tener un proyecto diseñado en función de capacidad de corriente, caída de tensión, algo básico de corriente de cortocircuito y ahí acabó, ¿no? Pero no hay mayor análisis de si las protecciones que deban ir en ese sistema son las más adecuadas o las más aconsejables, ¿no? Si cuando vaya a aparecer algún evento, vale decir, un evento en falla, lo que se está haciendo, lo que estoy eligiendo lo más adecuado. Regularmente no se hace en un proyecto eso, ¿no? Simplemente se especifica, bueno, aquí debe ir un interruptor de tales características, pero nada más, de forma genérica. Entonces deja esa opción a la marca o al tablerista o el integrador que tiene que hacer el diseño, ¿no? Entonces, Hay una sí. consulta de un asistente. Aparentemente la pantalla está congelada. Puedes mover tu No, mouse no, para... sí, todavía está congelada, todavía no hago ninguna, Perfecto, ninguna perfecto. opción. No, es Todo, una pequeña introducción que estoy haciendo para utilizar el software. En tranquilo, este momento todo todavía bien. está la pantalla tal cual, está congelada, no estoy haciendo nada. Gracias, Dios. Gracias. Bien, entonces esto quería poner como introducción, ¿no? Precisamente para que se pueda hacer relevante el uso de herramientas como estas, ¿no? Marcas importantes como Legrand tienen su software, ¿no? Porque forma parte un poco de la exigencia que la norma internacional exige, ¿no? A las marcas que fabrican, producen, que investigan y hacen desarrollo, ¿no? Precisamente, pues, el desarrollo de las cosas viene por las grandes marcas, ¿no? Que cómo van ingresando y van desarrollando propios de la competencia en el mercado, ¿no? Porque para esto también se necesita inversión. En otras palabras, se necesita dinero. Si no hay dinero, si no hay inversión, si no hay negocios que apuntalan eso, no hay desarrollo. Entonces, parte de esa exigencia que el mismo mercado, que la misma competencia y obviamente apuntalado en la normatividad mundial seria, no una normatividad que solamente nombre, sino una normatividad seria es la que se ejecutan este tipo de cosas. Bien, dicho esto, esta introducción, vamos a entrar de lleno ahora a ver cuál es la potencialidad de nuestro software. Obviamente que en esta sesión no pretendemos ser expertos, ¿no? Pero solamente es el animarnos y el mostrar y el uso de esta herramienta, ¿no? De esta y otras herramientas que tienen las marcas importantes como Legrand, que deberían hacerse pues desde la parte académica también, ¿no?
porque el software está sustentado y basado en las normas técnicas internacionales vigentes, ¿no? Tanto de instalación y tanto de equipamiento, ¿no? Entonces, por ello es muy importante esto. Bueno, y reitero, el software no es el ingeniero, porque el momento que en el instante en que haya un software de diseño que haga todo, y el análisis, prácticamente ya los ingenieros estarían obsoletos, ¿no? Pero todavía no lo hay, ¿no? Todavía la inteligencia artificial no llega a ese nivel para el software de diseño de instalaciones eléctricas. Bien, este software que ven acá, voy describiendo antes de usarlo, tiene varias partes, varias. Estas que ven acá, la pantalla principal, es ahí donde voy a hacer el esquema unifilar. La pantalla que ven en la parte, o la sección en la parte derecha, es aquí va apareciendo todos los parámetros, los valores que van apareciendo en el esquema unifilar que vaya desarrollando, ¿no? En la parte inferior van a aparecer observaciones a mi diseño, ¿no? El software me va diciendo dónde hay algo que fijar la atención porque hay un error o hay un aviso, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Es bastante amigable, me va guiando de alguna manera en dónde está el error, ¿no? Y el ingeniero, obviamente con la base que tiene, tendrá la curiosidad de hacer el análisis, fundamentarse en sus conceptos eléctricos para ver cuál es la solución, ¿no? ¿Por qué me está diciendo esto? Y esto también me obliga a revisar los conceptos, ¿no? Conceptos de qué es un corriente de cortocircuito, una corriente, la corriente umbral que tiene un equipo de protección, ya sea de relé magnetotérmico, de relé electrónico en sus diferentes variantes, ¿no? Los niveles de regulación, y simultáneamente me va analizando la filiación o el backup, o la selectividad también de mi sistema que voy construyendo. Bien, eso lo vamos a ver aquí. En esta parte izquierda, en la parte izquierda, como está viendo en esa pantalla, ahí tengo simbología, ¿no? Simbología que me va a servir para construir mis esquemas unifilares, ¿no? Está toda la simbología general que más se usa para un sistema de distribución eléctrica, ¿no? Aquí encuentran todo. Como digo, lo más importante, lo más relevante, que me permite precisamente hacer un análisis circuital, ¿no?, del sistema. Y en la parte superior, como verán, hay una serie de comandos que no es nada complicado, que me van a permitir avanzar en el tema. Bien, entonces vamos a empezar a utilizar nuestro software y ver cuál es la potencialidad que tiene. Empezando, vamos a diseñar un pequeño sistema eléctrico desde el transformador de potencia. Esto va desde el transformador de potencia aguas abajo, ¿no? Entonces, para ello tengo diferentes elementos que me muestran en esta parte izquierda. Entonces, yo puedo elegir esta opción que aparece acá, dice Power Supply Circuit by Transformer. O sea, ya es una, vamos a decir, un sistema integrado que involucra el transformador, el cable y su interruptor. Entonces, simplemente para ir construyendo, vamos a construir un pequeño sistema eléctrico, ¿no? Un clic izquierdo, luego me desplazo, otro clic y pego en la pantalla mi sistema que vamos construyendo, ¿no? Un transformador, el cable de alimentación y el interruptor general, ¿no? Y mi barra principal. Vamos a suponer que ahí vamos a poner debajo otras cargas, ¿no? Cargas que van a ser soportados, obviamente, por ese transformador. Estoy construyendo primero, no estoy poniendo ninguna información. Entonces, aquí en esta parte donde dice Consumers, hay una serie de cargas. Aquí está lo que es carga general, que lo voy a tomar así. Y simplemente selecciono la carga, ubico acá en el sistema y lo voy pegando, ¿no? Ya tengo una carga aquí, un interruptor, un cable y acá mi carga, una carga determinada.
Y así puedo ir agregando varias cargas a mi sistema, ¿no? Dependiendo de lo que yo voy diseñando, voy considerando, ¿no? Vamos a poner 5 cargas. Ok, voy desplazando. Es sencillo la utilización de cómo vaya construyendo este esquema. Y para centrar la figura en esta ventana principal, utilizo este icono que dice 4 flechas en las 4 direcciones y simplemente queda centrado. Como verán, aquí he construido, ¿no es cierto?, un pequeño, vamos a decir, tablero principal de distribución, ¿no? Transformador, cable, interruptor principal y aquí interruptores derivados con sus cargas derivadas, obviamente. Y tal como les mencioné, ahorita no hemos puesto ninguna información y aquí en la parte inferior pueden estar viendo que ya tengo una serie de observaciones, ¿no? Una serie de observaciones, ¿no? Que aquí me está diciendo, por ejemplo, si quiero ver de qué se trata esta observación, ilumino esta observación y el software me marca en dónde está la observación, ¿no? Y acá me está diciendo busbar line 0, ¿no? O me está diciendo, ok, aquí hay un cable en el cual la dimensión no tiene una información. Y si me voy acá a la izquierda, donde dice descripción del mensaje seleccionado, ¿qué dice acá? La longitud, ¿no?, del busbar o del cable, probablemente no ha sido ingresado. Y es cierto, ¿no? No hemos ingresado nada. Y es más, para reforzar ese tema, se dan cuenta que ya van apareciendo informaciones acá, ¿ve? En esta opción donde dice pestaña cálculo, acá dice la opción longitud. ¿Qué dice acá? Longitud está marcado en rojo, 0 metros. O sea, por todas partes me va dando información. El software me va asesorando, me va ayudando y me va diciendo qué es lo que tengo que revisar. Bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer una vez que tenemos construido ya un sistema unifilar, ahorita estamos a un nivel, ¿no? Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para hacer otro nivel. Pero bueno, vamos dando ahí. ¿Cómo funciona este software? Ya he construido mi tablero principal, perfecto. Me pide información. ¿Qué información tengo que ingresar utilizando este software? Obviamente tengo que ingresar las informaciones de las cargas, ¿no? Esa es información que yo tengo que ingresar. ¿Qué cosa tengo que ingresar a cada una de las cargas? Ajá, a las cargas puedo ingresar lo siguiente. ¿Qué es lo que me está pidiendo? Lo podemos ver de la siguiente manera. Selecciono una carga cualquiera, clic derecho, me va a aparecer 3 opciones para borrar, una hoja de información del circuito y para un estilo de letra más gruesa, ¿no? Pero a mí lo que me interesa es la hoja, ¿no?, de diseño. Selecciono y me va a aparecer una nueva ventana en donde yo tengo que ingresar información, ¿no? ¿Qué me está diciendo acá? Ah, obviamente, ¿no? Está primer circuito, aquí, primer circuito. Número de carga es una carga, la potencia de la carga. Ahí tengo que ingresar la potencia de la carga. ¿Qué potencia? Bueno, vamos ingresando, ¿no? Ok. Pongamos que esa sea una carga de 100 kilowatts de potencia. Perfecto. Ponemos 100, enter, y ya ingresé mi potencia de la carga. ¿Qué factor de potencia? Ese es otro dato que yo tengo que ingresar. Vamos a suponer que sea 0,85 factor de potencia. 0,85 factor de potencia. Perfecto. ¿Qué más? Automáticamente, como ustedes pueden ver, el software me va calculando ya la corriente para esa carga. Me dice, si yo he puesto 100 kilowatts acá, esto me va a consumir casi 170 amperios, con un factor de potencia de 0,85, que es la potencia, ¿no? Y en automático el software también me está diciendo, o de alguna manera está dimensionando
una protección, o sea, un interruptor de más o menos de qué capacidad de corriente puede ser, ¿no? Para 169, un nivel de capacidad comercial, por decir 175 amperios. Ahora alguien me preguntará, oiga, pero ¿esta qué potencia es? ¿Es la potencia instalada o es la máxima demanda? Entonces, si usted ingresa acá a la máxima demanda, ya no hay necesidad de aplicar ningún factor. Pero si es una potencia instalada, acá hay dos factores, ¿sí? K utilización y K simultáneo. Si yo he ingresado como potencia instalada y quiero que aparezca esto como máxima demanda, utilizo este factor de simultaneidad que está aquí en este cuadro, en este campo, por llamarlo así, y ahí puedo poner un factor de simultaneidad, ¿no? Lo utilizo como factor de máxima demanda. Vamos a suponer que aquí mi máxima demanda es 0.7, por decirlo. Pongo 0.7 y fíjense cómo cambió la corriente, ya ven. Potencia instalada 100 kilowatts con un factor de demanda de 0.7, mi potencia de máxima demanda será 70 kilowatts y ahora la corriente 118.9. Y el software inmediatamente me está determinando un valor de corriente de mi protección comercial de alrededor de 125 amperios, ¿no? Que es lo que va a considerar. Entonces, visto esto, eso es lo único que tengo que ingresar por el momento. Lo importante. Mi potencia, factor de demanda, perdón, potencia instalada, mi factor de demanda, y listo, nada más. Pero si acá ingreso yo mi máxima demanda, aquí K de simultáneo, K de simultaneidad ya sigue siendo 1, ¿no? No tengo que aplicar ningún factor si de frente ingreso la máxima demanda. Bien, sigamos. Cerramos la ventana y ya hemos ingresado la información para esta carga. ¿Qué otra información tengo que ingresar? Ya ingresé la carga, ahora me voy al cable. Ilumino el cable, ¿no? Otra vez voy a su hoja de cálculo. Otra vez clic derecho, ilumino, clic derecho, que me dice hoja de información. Voy a la hoja de información. Me aparece una nueva ventana donde está toda la información del cable. Que es un cable de cobre, con qué tipo de cable de cobre es. Para esa carga que anteriormente hemos seleccionado, ya me está determinando un valor de sección de conductor, ¿no? Me dice que la sección de conductor de la fase es 50 milímetros cuadrados, del neutro también, y de la tierra también. En automático me está calculando. ¿Qué es lo qué más? ¿Qué es un dato que tengo importante que ingresar para el cable? Porque todo esto son datos ya calculados de las fórmulas que ya tiene en la subrutina el software, ¿no? La longitud, ¿no? Tengo que tener un dato de longitud acá. Ese es el único dato para el cable que tengo que ingresar por el momento. ¿Qué longitud? Pongamos 50 metros de longitud de ese cable. Enter. Ya calculamos. 50 metros. Ya está. Después vamos a ir explicando los otros valores, ¿no? Solo estamos ingresando por este momento para no confundirnos, ¿no? Estamos ingresando datos todavía. Potencia, longitud del conductor, ya está. Por lo tanto, si ustedes verán, mientras ponga esto en color, voy levantando la información, voy ingresando, el color de todo mi esquema se va poniendo color verde. O sea, quiere decir que estoy levantando todo ese tipo de faltas que el circuito me da como observación aquí. Otra forma que me permite ingresar también de una manera más rápida los datos a la carga es a través de esta pequeña ventana, ¿no? Es un poquito más resumida, ¿no? Pero puedo ingresar el dato más importante, ¿no? Potencia instalada me pide acá, ¿no? Potencia de la unidad está en 0. Ah, ok. Le vamos a poner 150 kilowatts, por ejemplo. 150 kilowatts. La potencia siempre es en kilowatts. Factor de potencia, 0.85. 0.85. Ya. Factor de simultaneidad. Ah, vamos a suponer que este sea mi potencia instalada. Le vamos a poner eso utilizando como máxima demanda un 0.2
75, por decirlo. Le doy Enter y ya está. Claro que aquí no veo la corriente y todo, porque es una manera rápida de ingresar esos datos importantes que me pide el software. No más, porque no me pide más datos. Y si nos vamos a la otra manera, como hicimos hace un momento, está repitiéndose lo que he ingresado, ¿no? Ahí da 150, 0,85, factor de simultaneidad, pero casi estoy viendo la corriente que va a consumir, ¿no? 192 amperios, y ya más o menos me está determinando un valor de capacidad de corriente de la protección, su factor de potencia, ¿no? Listo. Aquí, el dato del cable. Una manera más también rápida de ingresar sin irnos a esta pantalla, donde tengo mucha información que después vamos a comentarlo. Lo puedo hacer también en esta parte derecha, ¿no? Donde dice length, longitud. Dato más importante, longitud. Ponemos acá una longitud de, no sé, 60 metros. Ya, 60 metros. Ya está. Ya hemos terminado de ingresar. ¿Qué más? Completemos las otras cargas. Aquí vamos a poner una carga de 80 kilowatts. 0,85 para el ejemplo. Puede ser el dato que ustedes estén utilizando. Un factor de simultad de 0,7 también le voy a poner. Ya. Ya tengo mi valor de corriente. Aquí lo puedo ver, 95,1 amperios, ¿no? Que me está apareciendo. Aquí una manera también más rápida, la longitud del conductor, le voy a poner 70 metros. 70 metros y ya está. Nos falta dos cargas más, igual. Vamos yendo aquí. Aquí le ponemos 200 kilowatts de potencia. 0,85 de factor de potencia. 85. Poner un factor de máxima demanda de 0,65, por llamarlo así. Ya está. Tengo 220 amperios de consumo de corriente. Vamos a poner una longitud de 20 metros aquí. 20 metros. Y nos faltaría este último, ¿no? Aquí le vamos a poner 180 kilowatts de potencia. Igual 0,85 de potencia instalada y una máxima de demanda de 0,7, ¿no? Ahí está. 214 amperios, ya está. Y la longitud del cable. Longitud del cable, vamos a poner 110 metros. Ya. Listo. Ya está. Como ustedes pueden observar, en este inferior, fíjense todas las observaciones que había. Y ahora ya van desapareciendo, ¿no? Ya desaparecieron ya, porque hemos ido levantando la observación. Y como verán, lo único que estamos ingresando acá son las potencias, el factor de potencia y la longitud de los conductores. No hemos hecho nada más. Repito, hemos ingresado la potencia, su factor de demanda, o en todo caso, la potencia instalada, su factor de potencia y su factor de máxima demanda, nada más, y la longitud del conductor. Eso es lo único que hemos hecho. Los cálculos ya en automático, el software los manifiesta. Esa es la potencia. ¿Qué más me falta? Tengo aquí una observación, ¿no? Si yo ilumino esto o marco este cable, me dice que la longitud, y todavía en rojo, ¿no? 0 metros. Ok, vamos a ponerle aquí 10 metros. 10 metros, ¿no? Ya está. Solamente me queda una observación, ¿no? SPD es un limitador de sobretensión, ¿no? Me está diciendo que no hay un limitador de sobretensión, ¿no? Y tendría que considerarlo de repente. Pero antes de entrar a ese tema, vamos a ver otro aspecto muy importante. Aquí lo único que he ingresado es ese tema. Y a ver, vamos a ver qué es lo que me ha hecho el software. Vamos por el principio, el transformador de potencia, para ver
¿Qué hay ahí, no? En ese equipo. Ajá. Transformador de potencia que de alguna manera el software ya me calculó. Para toda esa carga, con las características que hemos determinado, me dice, oiga, usted tiene que usar un transformador de 630 kVA. Y ese debe ser capaz de entregar 840 amperios para lo que está solicitando o las características de la carga que ha puesto, ¿no? La potencia que está llegando, o sea, que todas esas cargas demandan, es de más o menos 500 kilowatts. Por eso que me elige un 630 kVA, ¿no? Y en automático el software, ahorita el 0.85 como factor de potencia equivalente del sistema, y el software me está diciendo, bueno, para eso tú necesitas un interruptor de más o menos de 1000 amperios de capacidad de corriente, ¿no? Bastante cercano, obviamente, de valor comercial, ¿no? Porque no hay un interruptor de 840 amperios, ¿no? Obviamente el valor comercial será uno de 1000 amperios. Y aquí es muy importante el tema del inicio del transformador. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo que determinar un dato muy importante. ¿Cuál es el tipo de salida del transformador? Aquí yo tengo que determinar cuál es el tipo de salida del transformador. Hay diferentes tipos de salida, ¿no? 3 fases más neutro, y obviamente más su línea de tierra. 3 fases más neutro, o sea, cuatro líneas. El que está establecido 3 fases, pero aquí está el neutro y la tierra en una misma línea, conectado al secundario, a la salida, al neutro del transformador, o simplemente no tiene neutro y solamente es un transformador con 3 fases vivas, ¿no? Su línea de tierra. Entonces aquí es muy importante determinar cuál es el tipo de salida de mi transformador. Lo usual o lo más común que sea un transformador de 3 fases más neutro, ¿no? O simplemente un trifásico, ¿no? Sin el neutro corrido. Entonces, eso va. ¿Y quién elige eso? Eso lo elige el que está haciendo el diseño, ¿no? El software en automático me eligió esto, ¿no? Pero por eso que decía que uno tiene que analizar qué tipo de salida va a utilizar mi transformador. Eso lo decide el ingeniero, el que está haciendo el proyecto. Por ejemplo, yo voy a elegir esto, el 3 fases más neutro, ¿no? Y obviamente su línea de tierra como salida de transformador. Esto es muy importante, ¿eh? Si usted no elige eso, puede tener, el software le va a arrojar cosas un poco incongruentes, porque usted no lo está definiendo eso. ¿Qué más? El acoplamiento, bueno, el más típico es el delta estrella, ¿no? Pero hay otra serie de opciones que uno puede elegir, ¿no? Bueno, lo más usual es el delta estrella. Si quieres estrella estrella, también, o estrella zigzag o delta zigzag, son los típicamente más utilizados, ¿no? ¿Qué más me está diciendo el software? Que aquí está utilizando para su cálculo de la corriente de cortocircuito, una tensión de cortocircuito en porcentaje que es el 4% de acuerdo a la norma, ¿no? Cuando es menor a 630 kVA la potencia del transformador, obviamente se utiliza un 4%, ¿no? De tensión en cortocircuito en porcentaje, ¿no? Cuando supera cuando supera los 800 ya se usa un 4% para determinar la corriente de cortocircuito a la salida del transformador. Y otra cosa muy importante para el diseño, cuando uno establece un diseño, es qué tipo de sistema del neutro o de la tierra va a utilizar, ¿no? Respecto. ¿Es un sistema TT? ¿Es un sistema TN? ¿O es un sistema IT o ITN? ¿Y eso quién lo decide? Lo decide el ingeniero. Cuando uno empieza a hacer un proyecto, tiene que definir qué tipo de sistema va a usar, ¿no? No es así aleatoriamente, ¿no? El que sea, no. Uno define qué tipo de sistema va a usar. Porque el software también me puede dar por defecto cualquiera de estas opciones.
Y si no reviso ese tema, voy a tener cosas bien raras en mi sistema, ¿no? Cuando empiece a analizar. Entonces, estas cosas, como les iba diciendo, estas son ya cuestiones de concepto, ¿no? Académicas que obviamente uno debe repasar o de repente ya lo conoce, ¿no? Ya sabe, ¿no? Por eso que el software me da esto para definir, ¿no? Porque no olviden que dependiendo del tipo de sistema que yo utilice, el comportamiento del circuito en condiciones de falla son totalmente diferentes. Y por lo tanto, la protección que el software elija en función de la norma también cambia. Entonces, no es lo mismo una falla en un circuito TT que en un circuito TN, ¿eh? O que en un circuito IT. De una falla de aislamiento es totalmente diferente los comportamientos. Entonces, por eso es muy importante definir y tener bien claro qué tipo de sistema voy a utilizar o estoy utilizando. El software es una herramienta que me dice, oiga señor, oiga ingeniero, ¿qué tipo de sistema va a usar? Esto, ok, selecciono. ¿Qué tipo de salida va a tener? Esto, ok, selecciono. Y también me dice el factor de armónicos, ¿no? O sea, su sistema más o menos, ¿en qué rango está como factor de armónicos? Menor a un 15%, entre un 15% y 33%, o mayor que un 33%. Porque eso es muy importante para el dimensionamiento de los conductores también. Es un dato. Por lo tanto, también el que ingresa la información tiene que saber en dónde se va a situar. Eso lo sabe el que hace el diseño. Mínimo, ¿no? Pues son los datos básicos e importantes y relevantes que tiene que setearse en esta parte inicial. Si esto no está bien mapeado o considerado, lo que viene aguas abajo va a ser complicado, ¿no? Porque no lo tiene bien definido. Entonces, ojo con esto, ¿no? O sea, los software hacen y calculan en función de lo que está ingresando. Si usted le mete mala información, lo que va a tener es resultados totalmente incongruentes o resultados que no tienen coherencia. Lo van a inducir a error. ¿Ya? Bien, entonces no sé si alguien tenga alguna consulta hasta este punto, porque es muy importante lo que vengo diciendo. Es bueno revisar este esquema, ¿no? Cuando utilizo un TT, cuando utilizo un TN, cuando utilizo un IT. ¿Qué es lo que más se usa en el medio actualmente? Ya sea para una aplicación hospitalaria o para una aplicación no hospitalaria. Eso lo define el ingeniero. Sí, Una si hay una consulta, pregunta, George. sí. Sí, yo tengo una consulta, George. Es con relación a la tensión. Nosotros hemos partido ya con una tensión, pero no se mencionó, al menos no la escuché al comienzo. ¿Dónde definimos primero la tensión? Porque aquí ya aparece una tensión. Sí, claro, aquí está, 400 voltios. Normalmente en un sistema que yo estoy eligiendo tipo de salida, la tensión es 400 voltios a salida del transformador, ¿no? Ahora alguien me dice, no, quiero poner 380. Pueden poner acá, puedo definir acá, 380. Pero regularmente con 400 voltios me va a permitir tener un mayor rango para la caída de tensión en los puntos finales de mi sistema, ¿no? Pero si yo quiero poner 380 acá, yo puedo poner 380 sin ningún problema. Ahí está, 380. Yo defino la tensión acá también, ¿no? Aquí, de una manera estándar, 400 voltios. Todos los transformadores con 3 fases más neutro generalmente están 400 voltios en vacío, ¿no? Mi tensión entre fases. 380, si pongo 380, de repente voy a necesitar calibre de conductores poco mayores en el camino, ¿no? ¿Qué más me está definiendo en esta
pantalla, ¿no? Me está definiendo precisamente lo que es muy importante y siempre buscan tener claro, ¿no? Me está definiendo las corrientes de cortocircuito a la salida del transformador, en base a los parámetros que estamos estableciendo y a las cargas, ¿no? Me dice que, de acuerdo a esta información, la corriente de cortocircuito trifásica a la salida del transformador es de 22 kA. La corriente de cortocircuito bifásica es de 19 kA. Y la corriente de cortocircuito monofásica, porque es un sistema de 3 fases más neutro más pi, es 22 kA. Casi bastante, un poquito mayor respecto de la trifásica, ¿no? Pero casi iguales, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Esto precisamente al tener la corriente de cortocircuito, yo puedo establecer cuál es el poder de corte del equipo que va a ir asociado, ¿no es cierto?, en esa línea, en ese circuito. Más que estos valores no va a existir. Y me permite hacer una adecuada selección del equipamiento, sin sobredimensionar, porque una de las cosas que también se da en nuestro sistema se sobredimensiona demasiado. ¿Y qué conlleva el sobredimensionamiento? El sobredimensionamiento conlleva a hacer más costoso el proyecto. Porque si usted me sobredimensiona el equipamiento, si acá dice 22 kA y yo pongo un equipo de, no sé, 80 kA, significa que barras tener que estar también en función de eso. Mis aisladores también. Más pesado, más costoso, tablero más grande. Pero ¿para qué? Si con las justas tengo yo 22 kA, por decir, ¿no? Entonces es muy importante no sobredimensionar extremadamente un sistema, porque lo hace costoso. Entonces, dentro de los rangos de tolerancia o de darle cierta holgura, no hay que caer en el exceso tampoco, ¿no? Se lo menciono porque en la práctica nosotros, como Legrand, que participamos en muchos proyectos, vemos muchos proyectos sobredimensionados, ¿no? Sobredimensionados. Y también es peligroso sobredimensionar, porque cuando uno sobredimensiona, el equipo también está sobredimensionado y tener la sensibilidad para detectar una falla cuando esto se presente, porque está sobredimensionado, ni siquiera lo va a ver. Entonces, es importante también. Entonces, aquí ya tengo las corrientes de cortocircuito, ¿no? A la salida, sí, a la salida del transformador. Más que esto no va. Eso me va a permitir dimensionar el poder de corte del interruptor a ser utilizado. No sobredimensionar, o sea, escogeré un valor de corte comercial, pero tampoco sobredimensionado, ¿no? Ahora, ya tenemos definido el transformador, ¿no? Vayamos al cable. En el cable, aquí está toda la información y hemos visto anteriormente el transformador. Vayamos al cable. El cable, el software automático, también está obviamente en línea con la salida del transformador. 3 polos más neutro más la tierra, ¿no? Porque es lo que hemos definido. Me ha seleccionado una fase de 500 milímetros cuadrados, tanto la fase de neutro y la sección de la tierra en automático. También me está definiendo la entrada y a la salida las corrientes de cortocircuito. Después de 10 metros, porque hay 10 a la entrada de los 10 metros y a la salida de los 10 metros, ahí está. Corrientes de cortocircuito, trifásica, bifásica, monofásica. Máximas upstream, o sea, a la entrada, o sea, y downstream, o sea, a la salida, ¿no? Después de los 10 metros. Que obviamente va a ir disminuyendo. A medida que nosotros nos alejemos de la fuente, las corrientes de cortocircuito van a disminuir. Aquí me están dando los máximos
tanto arriba y abajo, y los mínimos, ¿no? El mínimo bifásico, el mínimo monofásico. ¿No? Y una corriente mínima también si una de esas líneas se va a tierra, ¿no? Falla de aislamiento. En automático ya me va calculando esto. Cosa que no puedo hacerlo de la manera tradicional, ¿no? No estoy viendo ese tema. Porque eso también me va a permitir el dimensionamiento de la protección. ¿Qué más me está diciendo aquí? El software me está diciendo, ok, esto te lo estoy considerando que ese cable va a ir en una bandeja abierta, ¿no es cierto?, al aire, ¿no? Esos conductores van a ir en una bandeja que tenga esta característica, ¿no? Y si usted quiere poner otra característica de que si va en manera diferente, lo puede hacer, ¿no? Hay diferentes opciones acá, ¿no? ¿Cómo van esos cables, no? Enterrados, aterrados, de qué característica. Todo tengo aquí, ¿no? O sea, puedo elegir cualquiera de estas opciones. En automático me está dando esto, que es usual, lo más usual, ¿no? En bandeja abierta, ¿no? O si quiere también le pone una bandeja cerrada, ranura con huecos. Y estos datos que están aquí básicamente son datos que son tomados de las curvas características para el cable, que tiene que ver con la energía que ésta puede soportar cuando hay una falla, ¿no? Lo que en las curvas se llaman energía específica pasante, ¿no? Que es este factor K cuadrado, S cuadrado. Es un marco más teórico, ¿no? Que con ensayos también se pueden ver en curvas. Pero lo importante, ¿no?, para no extendernos mucho, lo más relevante es que ya tengo estas corrientes. El software me va calculando en todos los puntos, no solamente las secciones, sino también las corrientes de cortocircuito y las caídas de tensión, ¿no? Mira, ve, local bed drop, caída de tensión, 0.32%. Ya me va calculando el tema. Vayamos al interruptor. Vamos al interruptor, ¿no? O sea, y hemos visto el transformador, el cable, el interruptor. El interruptor, ahora veamos, ¿no? Ajá. En automático me está poniendo un interruptor tetrapolar, ¿ve? Salida del interruptor, ¿no? Tetrapolar. 3 fases más neutro, un tetrapolar. Este P es la línea de tierra, ¿no? Pero es 3 fases más neutro, un tetrapolar. Por eso que en esta descripción podemos ver, ¿ve? Me está ubicando un interruptor de caja moldeada. MCCB es la traducción de la abreviatura en inglés, ¿no? Molded Circuit Breaker, ¿no? Entonces, Molded Case Circuit Breaker, ¿no? MCCB, es la abreviatura en inglés. DPX Cubo 1600 es la línea de la marca Legrand. Como me salió 22 kA, no hay comercial, hay a partir de 36 kA y en automático me está poniendo un tetrapolar, ¿no? 4 polos, amperios, un electrónico, ¿no? Me está eligiendo. Ya me está eligiendo para esas características que está demandando esa parte del circuito. Está la selección del equipo, como ven acá, ha sido automático. ¿Puedo variar eso? Sí, puedo, ¿no? Acá tengo una opción manual, ¿no? ¿no? Opción manual. Pero primero veamos la parte en automático, ¿no? Todo está en automático. Aquí, como verán, me está definiendo las características de este equipo, ¿no? De protección, ¿no? Corriente nominal, 1000 amperios. Ok, corriente nominal, 1000 amperios. Está regulado a 910, ¿no? En automático me ha regulado a 910. Polaridad 4, tiempo de demora de disparo, si hay una sobrecarga, 3 segundos. ¿No? Hay más, pero dependiendo ya del funcionamiento del equipo. Esta es la corriente de cortocircuito, ¿no? A partir de 9100 amperios ya es un cortocircuito. El tiempo de demora es casi mínimo, muy pocos milisegundos, ¿no? Y también me está determinando aquí las corrientes de cortocircuito, ¿no? 20 kA, 17 kA, por eso que me está, o sea, en este punto del interruptor,
también. Corriente de cortocircuito trifásico, bifásico, monofásico. Ya me está determinando este valor. Ya lo tengo ahí. Todo eso, el software me lo calculó en automático. Todo eso, el software me lo determinó en automático. No más. ¿Qué más? Veamos ahora las cargas. Empecemos. En las cargas, nosotros hemos puesto toda la información, hemos puesto toda la información, me calculó en automático. También me calculó, vayamos al cable de esa primera carga, igual como en el caso anterior, en automático me está poniendo 3 fases más neutro, más PE, el conductor, ¿no? Me está determinando la sección del conductor para esa potencia de 70 kilowatts, 50 milímetros cuadrados. Me está calculando la caída de tensión en ese punto, con estos 50 metros. Y similar al caso anterior, ¿no? La corriente de cortocircuito en ese cable trifásico, bifásico, monofásico. Antes 50 metros, salía el 50 metros, tanto los máximos como los mínimos. Y corriente de falla, ¿no? O sea, falla de aislamiento de una de las líneas de repente. En automático ya me determinó eso. ¿Qué pasó con el interruptor? También en automático me determinó un interruptor, ¿no? Un interruptor de 25 kA porque la corriente de cortocircuito no era mayor a 20 kA. Por eso que me pone uno de 25 kA de poder de corte. Y me pone en automático también un interruptor de caja de miniatura, ¿no? MC Circuit Breaker, un interruptor DIN de alto poder de corte, ¿no? De 25 kA de trapo polar. A ver. Si alguien tiene alguna pregunta, Alejandro, por favor, no en el chat. Si me pueden ir ayudando para ir resolviendo en el chat alguna consulta, Alejandro, porque tengo la pantalla abierta para no salir de mi pantalla. Alejandro. Georgie, mientras, buenas noches a todos, mientras Alejandro Si no, activa tendría que salir para verla. Sí, Alejandro, por favor, ayúdame con las preguntas porque si no tendría que pasar y ya no se vería todas las pantallas. ¿Me escuchas, George, para leerte las preguntas? Sí, a ver, por favor. Ok, creo que Alejandro ya activó su micrófono. Ya. Revisando acá el chat, a ver, no veo todavía preguntas. Saludos. Ok. Si hubiese alguna consulta, por favor, no tengas problema, me interrumpes, ¿ya? Rubén Yacolca pregunta dónde indica el voltaje. ¿Está asumiendo un voltaje? Claro, ya definimos la tensión al principio en el transformador. Sí, estoy leyendo todo el histórico de preguntas. Héctor preguntó en su momento cómo se llena en la hoja de datos si el cable va sobre bandejas o enterrados. Ya lo vimos acá en esta opción, el cable. Acá en esta opción donde dice 31A, ahí me muestra toda una gráfica. Yo puedo seleccionar ahí cómo va el cable. David Miguel pregunta, ¿el software sigue con la versión 3.4.07? No me he fijado muy bien. No, es 3.6, 0.6. Ok, igual el ingeniero Alejandro va a enviar el acceso a los software para que puedan descargar la última versión. Sí, este es 3.6, 0.6. Ok, pregunta Gustavo Telo, ¿hay forma de calcular de acuerdo al Código Nacional de Perú? A ver, este es el código internacional. El código de Perú toma, a ver, todo lo que existe en el código o en la norma peruana, a ver, partiendo por el principio, como siempre digo, el Perú es IEC, está afiliado a la IEC, o sea, toma las normas internacionales IEC. Perú es país IEC formalmente. Entonces, todo lo que se toma como normatividad y luego pasado al código está basado en la IEC. O sea, Perú tiene sus propios códigos.
Ok. O sea, no tendría sentido para la parte eléctrica. O sea, todo esto está en código con código internacional IEC. Ok. Eh, entonces, eh, en ese rigor, todo este cálculo está hecho. Todos los software de las marcas más importantes están basados en la misma norma internacional y les voy a mostrar, ¿no? Voy a terminar esta explicación. ¿Cuál es esa norma que considera en este caso también las normas de cada equipamiento, pero también las normas de instalación, de las buenas formas de instalación, ¿no? A nivel mundial, ¿no? O sea, no es que al Perú se le indica, no, yo voy a hacer así y no al IEC. O sea, la IEC es una institución mundial, pues, donde agrupa a todos los países del mundo, donde hay todo un consenso de las buenas prácticas instalativas y de diseño. O sea, alguien no me va a salir, no, que yo lo voy a hacer así. Se tiene que estar en línea con, la normatividad internacional, ¿no? O sea, no es que a mí se me ocurre. En estos aspectos no es que a mí se me ocurre, no existe que a mí se me ocurre. En estos aspectos tiene que estar ligado a todo un consenso, pues, de buenas prácticas, de pruebas, ¿no? Y de muchas otras cosas más. Sí, una última pregunta del ingeniero Jaime Trujillo. Consulta sobre los cables. Probablemente él se refiere a que si los cables se mencionan acá son los que se conocen acá en el mercado local. Ah, tienen una equivalencia, ¿no? Pero al margen de eso, obviamente, si cumple con la sección que tenemos acá, obviamente estos cables tienen una descripción, ¿no? ¿Qué cosa es un EPR, un XLPE 90, que son cables básicamente eh, de provisión que se usan en Europa o muchos otros países que usan IEC. Pero tiene una equivalencia. Uno busca en Google EPR o XLP90 y tiene toda una descripción qué cosa es ese cable, ¿no? ¿Qué características tiene? Y hay un equivalente también de fabricación nacional respecto a esas características, porque no es que se fabrica un cable nacional porque se me ocurra así, porque ellos toman, por ejemplo, Indeco toma las características internacionales, ¿no? Para fabricar su cable. Y los cables importados, muchos de ellos están en conformidad con lo que especifica la norma, ¿no? O sea, no es que sea un cable especialmente europeo, ¿no? No, o sea, como siempre digo, la ley de Ohm no tiene nacionalidad, ¿no? Algo similares. Ok, esto es lo que íbamos diciendo, el interruptor también ya hemos explicado. Hay otra cosa muy importante. Aquí el interruptor también ya me selecciona, me da unas características y vean acá en este cajón que dice selectividad. Aquí ya me está haciendo un estudio de selectividad el software. Me está diciendo cómo se va a comportar esta protección, o sea, esta protección cuando hay una falla en esta línea respecto de la protección que está aguas arriba, ¿no? Normalmente la selectividad, como todos ustedes saben, es un análisis que se hace en un interruptor que está aguas arriba respecto del que está aguas abajo, ¿no? En un sistema, ¿no? En una barra o en una línea principal. Siempre es un análisis del que está aguas arriba, el que está comandando, con el que es comandado, ¿no? Uno a uno. En este caso, me está analizando la selectividad entre estos dos interruptores. ¿Qué pasa si hay una falla aquí en esta línea? ¿Cómo se va a comportar? ¿Esto siempre va a detectar y va a cortar la falla o en algún momento esto no lo va a ver y va a trascender hasta la parte superior y me saca de servicio todo el sistema? Eso es lo que me dice acá la selectividad, ¿no? Acá me está diciendo, con esas características tiene una selectividad total. En ambos sentidos. Ah, ok. ¿Qué me está diciendo? Que siempre para cualquier requerimiento este interruptor va a comportarse y va a tomar el control. No va a trascender hasta arriba. En función de el equipo que ha seleccionado el software aguas arriba y el que está acá.
Por eso les mencionaba al principio, si uno no tiene una buena selección del equipamiento, no va a haber selectividad. En la gran mayoría de nuestras instalaciones actuales en nuestro país no tiene selectividad. Últimamente ya obviamente hay bastante exigencia en muchos proyectos de que estos tengan un estudio de selectividad, pero una gran mayoría anteriormente no lo tenían porque no había ninguna demanda a nivel de baja tensión que tenga un estudio de selectividad, cosa que sí siempre ha habido en media tensión. En media tensión, si no tiene tu proyecto un estudio de selectividad, no pasa nada, ¿no? No hay nada ahí, usted lo acepta. Y la parte de baja tensión siempre lo dejaban como la oveja negra, ¿no? Ahí tirada, bueno, sí pasa. Y siempre ha pasado eso, ¿no? En la gran mayoría de los antiguos no tienen estudios de selectividad. Y precisamente cuando hay fallas, al no tener, sucede cualquier cosa, ¿no? Y siempre, muchas fallas se van hasta la subestación, ¿no? Porque al no tener estudios de selectividad, yo no sé cómo se va a comportar ese interruptor. O sea, cómo está jugando, cómo está calibrado, cómo está seleccionado o cómo está afinado respecto del resto del sistema, ¿no? No olvidemos que un circuito eléctrico es un sistema, no es un circuito, no es un sistema aislado. No es que si pasa algo aquí no interesa acá, o si pasa en otro nivel inferior, eso no interesa, no va a pasar nada, ahí no me va a quedar aislado, no, cuidado. Por eso hay un estudio de selectividad. Que todo sistema, que todo estudio, que todo diseño debe tener un estudio de selectividad. Si estamos hablando de estos niveles, ¿no? Eso debe ser de cajón. O sea, no es posible que exista un diseño de un sistema eléctrico que no tenga selectividad. No hay forma. Es como si comprara un carro sin instrumentos. O sea, no creo que usted se atreva a comprar un carro que no tenga ningún panel, su panel ciego. Solamente su acelerador, su freno, su embrague, si es mecánico, su timón y sus cambios y se acabó. Cero, no tiene nada, o sea, ciego. O sea, no creo que compraría un carro así, ¿no? O sea, sería una locura. Y George, aquí Pero tengo una pregunta más del ingeniero Guillermo Arauz. La diferencia entre MCB y MCCB. es básicamente el MCCB, ya dijimos, un MCCB es un interruptor de caja moldeada, grande, y es la abreviatura de sus palabras en inglés, que es Molded Case Circuit Breaker, por eso es MCCB. Y el MCB son los interruptores pequeños, más conocidos como DIN. Y es la abreviatura también de su característica, de su descripción en inglés, Miniature Circuit Breaker, MCB, MCB. Son los pequeños. Sí, son los pequeños. Entonces, eso es lo que me está dando y estamos haciendo el análisis del sistema con interruptores, en este caso el pequeño, ¿no? Alguien me dice, oiga, pero yo quiero cambiar acá con caja moldeada, bueno, si quiere lo cambia, ¿no? Y vemos cómo se afecta el sistema, ¿no? Si el sistema sigue siendo consistente, ok, lo puedo cambiar. Decisión, ya, por eso le decía, el software me da información, me da sugerencias y yo tengo que luego que hacer el análisis. Ya no me preocupo si el cálculo está bien, si mi fórmula jaló o no jaló el dato, no, ya no. Aquí ya las fórmulas en automático, ya todo ese tiempo que yo tengo que tener, pues una matriz que me esté jalando, viendo eso ya me olvido. Aquí simplemente ya analizo, y analizo como sistema todo. Lo que haga en cualquier parte aquí se va a trascender. Entonces, Más. sí. Una consulta más. El cálculo de cortocircuito es basado en potencias de cortocircuito infinita al lado de alta tensión. Sí, esos cálculos también están en función de la norma, y eso lo vimos aquí, ¿no? En la parte del transformador, ¿no? Ahí está, ¿ve? Una malla hacia arriba de 500 MVA. Ahora, si quiere, alguien puede variar, porque a veces me dicen mis amigos, mis colegas proyectistas, oye, de acuerdo a lo que yo tengo, me dice 350, pues utiliza 350, ¿no? Pues utiliza 250, eso depende. Pero con este valor de 500 está suficiente como para determinar un valor de cortocircuito, ¿no? Con eso es suficiente de sobra.
para Y los valores que nosotros usamos. pregunta una más, el programa también calcula la sección del enlace equipotencial en bandejas. Bueno, eso es no, ese detalle no. O sea, un equipo. Aquí lo que ya me determina es la sección del conductor, o sea, cómo va el conductor, pero un enlace ya no, eso ya es una cuestión adicional, ¿no? Aquí todo es continuo, ¿no? Continuo, llega a la barra, de la barra sale el interruptor, del interruptor continuo un cable, ¿no? Hasta la carga alimentar, ¿no? Que tenga que hacer un empalme en el intermedio, ya no, ¿no? Eso es algo adicional, ¿no? Se supone que es continuo acá, Aquí en parece algún momento. hay una curiosidad por saber si se podía adicionar a la barra un banco de condensadores, como para saber qué cosa pasa, ¿no? Sí, tranquilo, tranquilo. Ahí vamos. Como digo, es mucho. He querido un poco, de alguna manera, avanzar y definir estos temas, ¿no? El resto de circuitos sigue siendo el mismo, ¿no? Bajo el mismo concepto que hemos hablado, para un circuito se va a repetir, ¿no? Por ejemplo, con esta flecha yo me desplazo al otro circuito. Igual voy a ver, ¿no? Acá tengo una capacidad de corriente mayor, aquí me está poniendo un interruptor fijo, por ejemplo, que después lo puedo cambiar, que también hay un valor de selectividad, que también tiene sus valores de cortocircuito, ¿no? En el interruptor, también en su cable, ¿no? Sus de tensión, la sección del conductor que me está ubicando. Me voy al otro circuito de la misma manera, ¿no? Otro tipo de capacidad de cable, con los mismos valores o valores que les corresponda de acuerdo a su carga, y así, ¿no? Yo me voy desplazando con esta flechita y estoy viendo los otros circuitos, ¿no? ¿No? Hasta acá, bajo los análisis que vamos haciendo. ¿Qué más? Alguien me dice, oiga, y en todos tengo selectividad, vamos a ver un ratito, a ver. Selectividad y en este circuito, en el otro también, en el otro también, en el otro ¿El también. interruptor? ¿El ¿Perdón? interruptor? No. ¿Perdón? No, Ah, sí, adelante, George, adelante. entonces, en todos tengo un resultado de selectividad. No sé si será total o parcial. A ver, en este es total, en el otro circuito es total, total, total. Tengo total en todos. Con eso que estoy diciendo, que cualquier falla que hay en cualquier esta línea, siempre estos interruptores van a responder. No va a trascender hacia arriba. Y lo estoy justificando con el cálculo, con el análisis, ¿no? Y es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí el software me ha puesto un interruptor electrónico, tipo LSI, ¿no? Si este interruptor no fuera electrónico, no habría selectividad acá abajo. Entonces, ¿qué pasa o qué pasa en muchos proyectos? A veces por disminuir costos, y como no piden estudio de selectividad, le pongo acá un interruptor magnetotérmico y no electrónico. Misma capacidad de corriente, misma poder de corte, pero no tiene estudio de selectividad. Y no va a ser selectivo con ninguno de los que están aguas abajo. Te va a costar menos, pero a la larga te va a salir caro porque va a ser un sistema inconsistente. Ejemplo, ¿no? Por eso decía, aquí hay la ventaja, tengo un interruptor electrónico. De por sí, el software, en este caso, me está ubicando ya. Pero ¿qué pasaría si no me ubicó? Yo tengo que analizar y ver, si quiero selectividad, mínimo tengo que poner un interruptor electrónico como cabecera. ¿Qué pasaría si aquí hay otro nivel? Aquí hay otro interruptor y hay más equipamiento. Entonces, de repente ya tendría que ser electrónico, o el que está acá abajo, para conseguir selectividad con el resto de interruptores asociados. Y ese análisis lo tengo que hacer como ingeniero. El software me va calculando, me va haciendo esas cosas. Bien. Me dice, ¿puedo poner un grupo de electrógeno aquí o un banco de condensadores? Sí, también. Ok, digo acá, este es mi sistema, yo quiero un grupo de electrógeno. Perfecto. Vamos a buscar el grupo de electrógeno que ya tenga, aquí está, no, vamos a poner, aquí está, mi generador, ¿ve? Power Supply Circuit Bus Generator. Ok, una fuente de generación. Listo. Ya está mi generador, ¿ve? Mi grupo de electrógeno, mi cable, que le falta aquí longitud, le voy a poner igual 10 metros.
es cierto? El tipo de salida igualito a mi transformador. Tengo que cambiarlo para que esté acorde, ¿no?, al tipo de salida de mi transformador, porque es lo que va a seguir alimentando y ya está. En automático me calculó el interruptor. Sí, me calculó el interruptor. Igual, ¿ves? 1000, ¿no? Ya está. Si este es 1000, este también tendrá que ser 1000 si va a alimentar toda la barra, ¿no? Toda la carga. ¿Estos dos están en sistema de transferencia? Sí. ¿Dónde lo veo? En la barra. Si hago clic en la barra, aquí tengo, ¿ves? Mi tabla de la verdad. Cuando el transformador está operativo, el grupo, o sea, el grupo, aquí está, G2, está apagado. Cuando el grupo funciona, el transformador está apagado. Y aquí tengo mis corrientes de cortocircuito también. ¿No? Eso lo puedo ver. Aquí ya, esto me está confirmando que aquí tengo un sistema de transferencia. No está la simbología pues, del triangulito, ¿no? Pero esto tiene que estar en transferencia automática, ¿no? Ya lo está poniendo. Y también en el análisis de selectividad, cuando entre grupo, también tengo que tener un análisis con este interruptor. Veamos. Aquí está, ¿ves? En grupo de selectividad, ¿no?, tengo varias opciones, ¿no? Resultados, ¿no?, del análisis de selectividad cuando tengo el generador, acá dice DG2, ¿no? Aquí están. Dos opciones. Y resultados cuando esté el DG1, o sea, la alimentación normal. Ya me está analizando, ya me está cambiando, y en automático, ¿no? No tengo que perder el tiempo para ver eso. Igual para todo el resto de los casos, ¿no? Necesito un banco de condensadores. Ah, ok, un banco de condensadores. Vayamos al banco de condensadores. Aquí está mi banco de condensadores. Mi símbolo, compensación, ¿no? Simplemente lo llevo a mi barra y ya está mi banco de condensadores. Y como está en azulito, tengo que poner la longitud de cable. Ah, pongámosle 20 metros, ponémosle así. Ya está. Ya me puso. Vayamos a ver la información del banco de condensadores. Ajá, este es mi interruptor, el cable, y ya me ha dimensionado en automático, ¿no? Me está diciendo, oiga, para estas características usted necesita 150 kilobar, ¿no?, para esa compensación. Ya en automático me está poniendo, ¿no? Me preguntan Ahora, si por el quieren... color de los Sí. candaditos, candadito amarillo, candadito verde. Ah, ya. Ok. Regularmente los candaditos, los verdes cuando están abiertos, o sea, vale decir que en automático me lo está poniendo. Y a veces me pone el candado amarillo cuando de alguna manera es un valor que lo cerró y ya no hay manera de abrirlo. Pero en otras opciones yo puedo permitirme abrir el candadito, ¿no? Por ejemplo, aquí está en automático. Todo lo que está abierto está en automático. Pero si yo fijo, digo, no, más adelante de repente yo necesito, y no está en la carga, una carga futuro, puesta como información, y digo, bueno, a futuro necesito un 800, entonces yo pongo 800 aquí, le doy Enter, y ya lo fijo, ¿no? Fijo la capacidad del transformador, y se cierra el candado, porque ya lo fijé. Eso se hace cuando en algunos casos pongo manualmente las cosas, ¿no? Cierro el candado y yo fijo esa capacidad del transformador, ¿no? Cuando yo abro, hago clic, el cálculo es en automático. Ahorita lo que hemos hecho es en automático. Si usted quiere poner un transformador de 800, lo puede hacer, ¿no? Por eso acá tengo la opción, ¿no?, de poner mi transformador de 800 kVA. Le pongo 800 kVA, tenía un poder de corte de 21. Una corriente trifásica de 22 kA más o menos acá, y si le pongo 800, eso va a cambiar, ¿no? Ahora es 27, ¿eh? O sea, todo tiene una trascendencia, todo lo que haga tiene una trascendencia. No es que de pronto pongo así nomás y ya no pasa nada, no, todo tiene una trascendencia. Voy a abrir el candado, y eso es lo importante, ¿no?
O sea, corre el programa en automático. En automático. Quiero poner un limitador de sobretensión. Bueno, si yo quiero poner un limitador de sobretensión, lo que tengo que hacer es buscar mi limitador de sobretensión. Un limitador de sobretensión necesita un interruptor, ¿no? Y necesito esta opción que dice Source Protected Device. Este es un SPD, que es un limitador de sobretensión. Pongo acá, ya está, ¿no? Ya tengo mi limitador de sobretensión. Y ya me cambió. Entonces, como verán, todo esto me va haciendo en automático. Quiero ver un dossier de información. Perfecto. Entro acá a archivo. Print Preview. Acá tengo donde voy a ver mi información, mi resumen, mis resultados de todo lo que estoy haciendo. Le doy OK acá, en PDF me publica. Vamos a esperar un segundo que cargue. Ya cargó. Y aquí tengo el dossier. Se pone al principio, ya les voy a mostrar cómo. La instalación, mi formato. Bueno, esto sale en inglés, no hay en español, por si acaso. ¿No? ¿Qué norma estamos usando? Ahí está, el estándar usado es la IS 60364. Ese es el estándar que estamos usando. Y ese es el estándar de instalaciones eléctricas. Lo pueden buscar, lo pueden googlear y lo tienen, ¿no? Ahora, no van en completo gratis, ¿no? Porque todas esas normas se compran. Pueden encontrar resúmenes. Pero todas las normas a nivel mundial tienen derechos de autor, ¿no? Por eso que tiene un costo. Si desean comprarlo, lo pueden comprar vía internet sin ningún problema. En automático usted paga con su tarjeta de crédito, en automático tiene usted su norma ya completa, ¿no? Hay resúmenes, sí, en internet, pero no están completos. Aquí, como verán, ya me está saliendo toda la información de mis diferentes equipamientos que he escogido, ¿no? Ahí te pongo el transformador, la potencia 630K, acoplamiento delta estrella, tensión de cortocircuito en porcentaje utilizado 4%, pérdidas en el cobre 7812 watts. ¿Qué sistema estoy usando? TN, la tensión a la salida 400, ¿no? Corrientes de cortocircuito a la salida de transformador, trifásico, bifásico, monofásico, ¿no? ¿Cuánta corriente está entregando en función de las cargas que hemos puesto? Ahí está. Las potencias utilizadas, ¿no? Antes del transformador para hacer el cálculo de las corrientes de cortocircuito, igual para el generador y así sucesivamente, ¿no? Los parámetros en la barra, el circuito que hemos estado usando, ¿no? Aquí hay un esquema muy importante donde ya me está dando toda la información, fíjense. Completa. El cable, su longitud, qué tipo de carácter tiene el cable, cuánto se está yendo por fase, las características del interruptor, su poder de cortocircuito, qué características tiene ese interruptor, en todos los casos. Y no solamente eso, ¿no? Sino en cada línea ya me está dando una serie de información. ¿Qué me está dando? Me está dando la potencia, aquí está, en cada una de las líneas, ¿no? La potencia, como acá dice power, la corriente que está consumiendo, que está acá al costado, ¿no? El número de carga, bueno, le puedo poner un factor de potencia que le hemos puesto 0,85, ¿no? El nivel de armónicos menor a 15% en todas las líneas. Las corrientes de cortocircuito trifásico, bifásico, monofásico, aquí están, ¿no? Trifásico, bifásico, en todas las líneas, en todas las cargas. Tanto aguas arriba, upstream, y downstream, aguas abajo. Las caídas de tensión en cada línea, en cada punto de la línea. Completito, ¿no? O sea, aquí están todos los datos, ¿no? Completos. Aquí en este pequeño resumen, ¿no? Está completito todo, los datos. ¿Qué más me está dando? Bueno, eso sigue para el resto de la línea. Características de mis conductores. Aquí hay otras características que tienen que ver con los factores que hemos puesto, el tipo de salida, el factor de potencia,
tanto el total de la carga como en cada uno de los circuitos, las corrientes que están consumiendo. Si hubiesen backup o lo que le llaman filiación, en este caso no hay filiación, no la necesitamos, ¿no? Solamente me está dando la capacidad de cortocircuito, el poder de corte del interruptor seleccionado, 36 kA, 36, acá 25. Backup no hay porque no es necesario el backup para este ejemplo en particular que hemos puesto, ¿no? Cuando haya esa capacidad de backup o filiación, sí va a aparecer acá un número, ¿no? Porque no solamente me hace el estudio de la selectividad, sino también, aquí está, ¿no? Selectividad o lo que es backup. Acá selectividad me dice ver resultados, detalles. Eso lo vamos a ver. Aquí no lo ponen, sino porque es muy corto para poner los resultados. Eso lo vemos en otra página. Pero aquí me va dando todo ese tipo de información, ¿no? Una información muy, muy completa, ¿no? Igual las caídas de tensión, ¿no? Sigamos. Aquí sigue el tema. Tengo más información. Hay mucha información que uno puede seleccionar qué imprimir, qué no imprimir, qué sacar, qué no sacar. Mucha información. Aquí está, ¿no? Los estudios de selectividad, ¿no? Tanto del generador 1, o sea, de la fuente de alimentación principal, como del grupo, ¿no? De G2, ¿no? ¿Cuál es el resultado de ese estudio, ¿no? En dónde no tiene, qué características, qué condiciones debe cumplir para tener esa selectividad, y así sucesivamente. Me da todo un informe, un detalle, ¿no? Y también me da metrados, ¿no? Me da metrados del equipamiento que estoy utilizando, cuáles son los niveles de regulación que debe tener el equipo para cumplir eso, los cables, ¿no? El tipo de cable, sus longitudes, ¿no? Qué tipo de cable es, y así sucesivamente. O sea, tengo este pequeño ejemplito, nada más me ha dado 30 páginas de informe, ¿no? Ahora no es necesario que saquen las 30, ¿no? Ya depende de qué es lo más importante que ustedes deseen, ¿no? Por ejemplo, siempre digo, si en un plano yo puedo pegar esto, ¿no? Aquí tengo estos datos, yo puedo pegar en un plano, ¿no? Ya lo tengo completo, ¿no? Ya está todo ahí. Aquí tengo todo, ¿no? Y todo está sustentado, ¿no? Entonces, todo esto me da la información, el software, ¿no? Todo lo que hemos comentado y todos esos análisis me va dando el software como información. Ahora, si yo quiero poner, para terminar un poco el tema, como les iba diciendo, puedo ver muchas cosas, solamente para mostrarles nada más. Interruptor, cable, voy a poner otro nivel más, una barra adicional, un segundo nivel, aquí. Ah, no, perdón, voy a eliminar esto por el momento. Sí. Ajá, voy a poner un seccionador, ¿no? Interruptor, seccionador, una barra adicional aquí. Voy a centrarlo. Voy a poner 3 cargas más, por ejemplo, ¿no? Un segundo nivel acá. 1, 2, 3. Voy a centrarlo. Ya tengo un segundo nivel, ¿ves? Y podría tener un tercer nivel, un cuarto nivel, ¿no? Y voy analizando, ¿no? Igual acá le pongo los datos de la carga, su factor, sus longitudes, y nuevamente el software me va a calcular todo en automático, ¿no? Y otra de las cosas es que, por ejemplo, estamos acostumbrados, o depende, ¿no? Tengo un interruptor acá, este puede tener 40 metros, esto es otro tablero, aquí repito el mismo interruptor, ¿no? Pero hay que tener cuidado, no, sino observar bien que aquí yo no necesito otro interruptor. Aquí necesito solamente un seccionador. Porque si aquí pongo este interruptor no está protegiendo a nada. Si este es un tablero. ¿Quién protege este cable? ¿Quién es este? Este interruptor. ¿Y este a quién protege? A nadie, porque cada uno de estas cargas tiene estos propios cables, está protegiendo su propio interruptor. Me basta con un seccionador nada más. O sea, si yo pongo un interruptor aquí, si hubiese una falla y trasciende este interruptor, como es exactamente el mismo que está acá, que puede estar a 40, 50 metros, igualito ambos van a disparar, porque son los mismos interruptores.
Porque el que hayan dos interruptores iguales acá no significa que este primero dispare, salvo que sea un electrónico especial que lo pueda programar en tiempo, te va a salir más costoso, ¿no? Y cuando de repente no tiene sentido, ¿no? Porque esto que está acá, esto no está protegiendo a nadie. Si es un interruptor aquí, esto no está protegiendo a nada. No hay ningún cable que tenga que proteger. Por ejemplo, entre otros casos, ¿no? Entonces, eso a veces uno se da cuenta y se ve en el software cuando estás analizando los estudios, estás haciendo los estudios de selectividad. Y así podemos hacer mucha más, vamos a llamar, mucho análisis. Ahora, alguien también me decía, oye, si yo pongo acá medidores para estudio de selectividad y para análisis del circuito de potencia, no interesa que ponga o no interesa que ponga acá un medidor o un instrumento de medida, no, eso no tiene, el instrumento no tiene nada que ver para el estudio de selectividad. Para los análisis de cortocircuito, de selección de los equipos, no tiene nada que ver eso. Es una cuestión ya complementaria, ¿no? Lo que sí tengo que considerar son el generador, o sea, esto que estamos viendo como parte importante, ¿no? Sobre todo en los primeros 3 niveles, si es un proyecto importante, mínimo en 3 niveles, ¿no? Buscar selectividades, ¿no? Tanto total como parcial, ¿no? Las total en la primera o segunda fase, ¿no? De repente hasta el tercer nivel. Pero después con selectividad parcial es suficiente, ¿no? No necesito nada más. Y eso te lo sustenta y te lo da el circuito, ¿no? Bien, como verán, es un campo muy importante. Nosotros hacemos ya y hemos hecho análisis completos de hospitales, de centros comerciales, de edificaciones pequeñas, medianas o grandes, centros de diversos tipos, con el software, ¿no? Universidades, Una diferentes tipos de pregunta, ¿es aplicaciones, ¿no? posible exportar el diagrama al AutoCAD? Sí, se puede exportar esto al AutoCAD, ¿no? Es más, ya pronto viene una versión que inclusive hasta lo puedo hacer, está conectado con el BIM, ¿no? Porque esto luego me lo conecto con un sistema que después verán mañana, creo, en la parte de tableros, yo puedo exportarlo a la parte de tableros también. Tengo otro software que me construye los tableros, ya, esto está ok, ya. Si quiero esto construir en tablero, ya físicamente en un tablero eléctrico, ¿cómo se vería? Este software yo lo puedo exportar al otro software compatible y me lo convierte en tableros, ¿no? En equipos reales, ya. O sea, va ligando, todo esto se va ligando perfectamente, ¿no? Pero esta es la parte más importante del diseño, ¿no? Este es el más completo, el software más completo de todos, porque aquí hago todo. Es un análisis completo. Siempre lo Pregunta, menciono. para este caso que es industrial, ¿se recomienda usar diferenciales? Bueno, depende qué sistema estás usando, ¿no? Si, aquí estoy usando un sistema TN. ¿Qué pasaría si yo le pongo a ver un sistema TT? TT. Hay una pregunta también sobre lo que significa TTN. Mira, estoy cambiando un sistema TT, ¿no? Mira cómo me ha cambiado el sistema. ¿Ve? ¿Qué tengo acá? Diferenciales, ¿eh? O sea, no me interesa en qué edificación estoy, si es industrial o no industrial. Depende qué sistema estoy trabajando. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, eso me llevaría 2 horas más o 2 horas o 3 horas más para explicarle qué cosa es un sistema, qué características tiene. En 5 o en 10 minutos no podría explicar claramente o medianamente sustentable lo que son esos sistemas, ¿no? Como les mencionaba al principio, el software me obliga a repasar la parte teórica, ¿no? Porque esta es teoría, ¿no? Parte académica. Pero es muy importante conocer esto, ¿no? Como digo, es prácticamente todo un curso el analizar cada uno de los sistemas, sus comportamientos en fallas, ¿no? Sus características, o sea, cada uno de ellos es un tema, ¿no? Pero esto me obliga precisamente a ver esas cosas, ¿no? Que todo sistema, que todo circuito demanda, ¿no?
Ok, caballeros, ya les he quitado 1 hora 40 de su tiempo. Hay mucho por espabilar esto. El software es muy potente, como proyectos reales nosotros ya hemos aplicado. Como Legrand hemos ganado estos proyectos. Lo importante es de que estas herramientas ya deben utilizarse en todos los niveles, ¿no? Desde los niveles académicos, ¿no? Porque esto me permite analizar exhaustivamente como hemos estado haciendo. Y solamente hemos tocado una parte nada más, ¿no? Porque hay diferentes observaciones o fallas que ya tienen que ver precisamente con los umbrales de disparo de los interruptores, los niveles de regulación de los interruptores, ¿no? Para conseguir precisamente una base sustentable de lo que es selectividad o lo que es la afiliación, ¿no? Pero eso ya es una práctica del tema, ¿no? Como le digo, en una sesión de 1 hora y media o 2 horas eso no es posible. Le he querido presentar o hemos querido presentar para que animarlos a utilizar este tipo de herramientas, ¿no? No es complejo, menos pues los que tenemos una base ya estudiada de ingeniería, ¿no? O sea, es solamente una cuestión de refrescar la mente algunos conceptos y revisar un poco la normatividad, tipo de equipamientos comerciales y qué características tienen estos y listo. Porque para saber si aquí voy a poner un LSI, un LS, un LSIG, si mi sistema va a ser un sistema así como estamos viendo acá, este es un TT, diferenciales, pero estos no son diferenciales de 30 miliamperios, ojo, son diferenciales de sensibilidades mucho más bajas, ¿no? ¿Y por qué se usa esto, no? Si voy a usar tetrapolar aquí o no voy a usar tetrapolar, son cuestiones de concepto, ¿no? Que precisamente tiene que ver con la pregunta muy importante que estaban haciendo, o sea, ¿qué significa TT, TN, eso, ¿no? Como digo, es un estudio, es un capítulo que me permite dar la solidez del por qué estoy haciendo el sistema, ¿no? Por eso les decía, un sistema eléctrico no es pues solamente un cálculo por caída de tensión y por capacidad de corriente, ¿no? O por alguna corriente de cortocircuito calculado por ahí, ¿no? Es un diseño eléctrico inicial, ¿no? Pero un diseño eléctrico completo involucra muchas más cosas, ¿no? Como estamos viendo, ¿no? Que tampoco son nada complicadas, ¿no? Que no es nada del otro mundo. Aquí nadie está descubriendo la pólvora. Eso lo sabemos y está escrito en 50.000 artículos y libros académicos, ¿no? Bien, caballeros. Si no hay mayores consultas, yo los animo. Esta es una charla para animarles a usarlo. O sea, sería ilógico decirles que en una charla de 2 horas, 1 hora y media van a aprender a utilizar el software. Esto como todo en la vida, ¿no? Cuando quiere aprender a manejar un carro, tiene que sentarse y tiene que darle. Y la práctica con la base que ya tiene de su estudio de ingeniero. Algunos colegas ya lo están usando ya y lo usan muy bien. Y da un sustento perfecto, ¿no? Ya ahí está todo, como hemos visto en la impresión de las informaciones, ¿no? Todo lo más importante ahí está totalmente sustentado. De tal manera que cuando se implemente el proyecto, está inclusive diseñado con qué nivel de regulación tiene que entrar, tiene que afinar. Y está seguro de por qué esto va a responder bajo qué circunstancias, ¿no? Ok, caballeros, yo de mi parte les agradezco la atención. Si tienen alguna otra pregunta o consulta, el software, ya lo indicó Barbarita, a través de Alejandro les va a hacer llegar, es totalmente gratuito para el acceso que ustedes tengan, ¿no? Yo los animo a practicar, porque esto también los jala a revisar. Es como cuando resuelve un crucigrama, ¿no? Por eso te jala a leer el significado de ciertas palabras, de ciertas cosas, ciertos personajes, y eso es bueno. Bien, aquí hay unas preguntas sobre selectividad. Les adelanto que mañana
en la charla del día de mañana vamos a ver el análisis de la selectividad y después también preguntan si es posible hacer una aplicación para hospitales. Sí, el hospital, bueno, solamente por darle un ejemplo nada más. Uno de los varios que tenemos. El último que hicimos, un estudio de selectividad, fue como para el hospital de Huánuco. Por decirte un ejemplo nada más. ¿Eh? Un estudio de selectividad, para darte otro ejemplo así, gigante, ¿no? El Museo Nacional Arqueológico del Perú, el más grande que hay a nivel sudamericano. Lo hicimos con el software, ¿no? Un estudio de selectividad completo. O sea, te estoy dando unas pepitas, ¿no? Para decir qué es lo que vemos. O sea, no estoy hablando de teoría nada más, de así, qué bonito que se funciona. Te estoy hablando de proyectos reales, ya instalados, ya empezando a ser probados y empezando a funcionar. Bien. Universidades, otro ejemplo. 2 UTPs últimos que se construyeron antes de la pandemia están funcionando, todos con estudios de selectividad. Bueno, la última pregunta, a ver, si una de las cargas es un motor eléctrico, ¿el interruptor tendrá otro valor? Sí, claro, o sea, depende que acá tengo un motor, ¿no? Aquí yo puedo poner aquí carga, ¿no? Motor, ¿no? Y puedo poner acá mis datos, ¿no? Corriente de arranque 7 veces, mi potencia del motor, factor de potencia de arranque, máxima tensión de la corriente de arranque, un 15%, ahí está. Aquí están, ¿no? Por eso que les animo a empezar a utilizar Urgar, el software, y es bastante amigable, es bastante amigable. De repente para algunos tal vez el idioma inglés sea un poquito complicado, pero para eso está San Google, en algo les va a ayudar. Lamentablemente no hay en español porque el software se hace para todos los países del mundo y como el inglés es el llamado idioma universal, entonces solamente se publica en 2 versiones, en inglés y en francés, ¿no? Porque obviamente la casa matriz de Legrand es Francia. Y no hay una versión en español. Tenemos una versión en español que Chile hizo, pero básicamente para su gama, ¿no? No es tan completa como la versión en inglés que tiene todo, ¿no? Que tiene todo, ¿no? Muy bien, caballero, yo sé que los dejo con la miel en los labios, pero es para animarlos, ¿no? A utilizar estas herramientas muy potentes, ¿no? Y de gran ayuda, o sea, de gran ayuda, eso sí es inobjetable, de gran ayuda. Alejandro, si no hay más preguntas, ok, yo te agradezco la invitación y en cualquier momento, cuando se pueda nuevamente colaborar, ahí estamos presentes como Marca Legrand. Gracias a los Bien, colegas, gracias por su tiempo y por su atención. bien, amigos, muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros. Recuerden, mañana vamos a ver el tema de análisis de selectividad y yo voy a enviarles el software, si puedo esta misma noche o si no mañana muy temprano. Bien, muchas gracias y buenas noches con todos.